Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer una porción muy corta, pero es bastante densa. Les voy a pedir el favor que estemos muy atentos. El Señor habla al espíritu nuestro. No pensemos en la individua que está aquí en la plataforma no pensemos en el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque como dije en el anterior sermón, en el anterior culto, siempre el primer ministrado a través de la palabra es quien está predicando. De manera que leamos y dispongámonos para recibir la palabra del Señor. Estamos en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12 y leemos. Unánimes, juntos, todos, en voz alta, haciendo de cuenta que estamos hablando con el Señor. Por favor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos... Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque a todos nos das la oportunidad, Señor, de conocerte a través de tu palabra. Porque a todos nos has dado un espíritu y a través del sacrificio de Jesucristo, ese espíritu tiene vida. Porque a todos nos has hecho saber, Señor, que hay un lugar preparado para nosotros, no en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Porque a todos y a cada uno de nosotros tú nos has ministrado en victoria y nos has llevado de gloria en gloria, Señor. Por eso hemos de reconocerte en todos nuestros caminos. Padre, ayúdame y dame de tu Santo Espíritu, lléname de tu sabiduría. Abre los oídos del entendimiento de todos los presentes y de los que están conectados por internet. Que escuchemos espiritualmente, Señor. Que hablemos siempre la palabra de bendición. Que no sea yo, Señor, hablando de mi humana sabiduría, porque no la tengo, Señor, sino de la sabiduría que viene de lo alto a través de tu Santo Espíritu. Háblanos, Padre, menos de mí y más de ti. Menos de cada uno los presentes y los de internet y más de ti, Padre. Porque eso es lo que te goza, eso es lo que te place, eso es lo que te enaltece. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? Hoy es quinto domingo y hoy toca regaño. El quinto domingo es la fecha del mes. Pocos meses tienen 5 domingos. Es el día en que el predicador, o Dios mejor, a través del predicador, habla a palabra viva. Me da mucha tristeza. ¿Hay alguien nuevo en la congregación hoy? ¿Llegó alguien nuevo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? 2 personas, 3 personas, 4 personas. Bueno, me da una tristeza. 6 personas, 8 personas. Oiga, podrían ser 100, ¿cierto? Pero bien,
bien por estos que vinieron hoy. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Vamos a mirar durante la prédica, durante el sermón, durante el texto que acabamos de leer. Miren, son 9 bienaventuranzas. En el primer culto no tuve tiempo, sino para 2 y un poquito de la 3. Espero que el tiempo me ayude esta vez, que no creo mucho porque son las 10 y 22 minutos y aquí el tiempo es así. De manera que vamos a hacerle y sé que todos juntos vamos a poder sacar adelante este sermón. Es para todos. Este sermón no tiene acepción de personas. Este sermón no es para allí o para... No, es para todos. Y los que están también por internet también es para ustedes. Toda la Biblia nos ha sido dada para que nosotros conozcamos a Dios, para que tengamos la claridad del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y no solamente para nuestra vida aquí, terrenal, o para nuestra vida almática, sentimental, emocional, sino para la vida espiritual, que es la que va a trascender. Sabíamos que Dios nos dio un espíritu, y que ese espíritu es con quien Dios se relaciona. Dios no está interesado en coger un papel y un lápiz y mirar a ver a cuántos gané para Cristo diciéndoles, oiga, Jesús lo salvó y Jesús lo ama. No. Mateo 28 dice que nosotros hemos de hacer discípulos, y hacer discípulos es ir y predicarles, y no cansarnos y persistir y estar ahí y ahí y ahí. Entonces, antes de entrar en materia, seguramente no me va a alcanzar el tiempo, pero antes de entrar en materia tenemos que definir 3 términos importantes. Bienaventurado significa gozoso, ¿qué más? Bendito, feliz, dichoso, afortunado. Nosotros somos afortunados. El título del sermón de hoy se llama Vea espiritualmente y entre gozoso al reino de los cielos. Porque la felicidad, todos aspiramos a ser felices. Y todo el mundo se dice feliz si tiene dinero, si tiene éxito, si tiene fama, si tiene una buena empresa, si los hijos son una lumbrera, si el esposo es una machera, si la esposa es una super ayuda idónea. Todos se dicen felices, pero ese tipo de felicidad es así, efímera. Esa felicidad aquí se extingue. Se derrumbó la empresa y nos hicimos infelices porque ya nos quebramos, ¿cierto? Por otra parte, gozoso significa, tener eso que Dios quiere para nosotros, que es la felicidad absoluta, pero en el reino de los cielos, no aquí. Nosotros nos vamos de aquí y no nos llevamos nada. Y nos han predicado desde el púlpito que no nos vamos a llevar nada. Y tengamos la seguridad de que no nos vamos a llevar absolutamente nada más de lo que hayamos hecho por nuestro espíritu y por todos aquellos que estaban con esa misma necesidad que nosotros. Cuando hablamos de reino es necesario tener en cuenta los tipos de reino. El reino de los cielos es el lugar a donde van los que hemos sido redimidos, los que hemos sido alcanzados para el reino de los cielos, los que nos hemos arrepentido, los que hemos recibido a Jesucristo y todo lo que ya sabemos. Yo creo que esta iglesia no es tan infantil, quiero decir, en términos de conocimiento de la palabra. Esta iglesia es una iglesia que tiene conocimiento de la palabra. Ojalá el conocimiento no esté aquí, sino que haya bajado aquí, es decir, al Espíritu. Cuando hablamos entonces de reino es necesario tomar en cuenta diferentes conceptos de reino. Tenemos el reino espiritual, que es a donde vamos a ir los que realmente nos hayamos puesto de acuerdo con Dios. Hablamos del reino, se piensa en el reinado de Jesucristo en esta tierra. O sea, es de acuerdo con el pacto que Dios hizo con David, de que establecería un reino aquí en la tierra, que Jesús establecería un reino aquí en la tierra, pero desafortunadamente por la incredulidad del pueblo de Israel, no se pudo. Él no lo estableció, no porque él no tuviera poder, sino porque simplemente hubo desconocimiento, hubo lo que ya sabemos que hubo en el pueblo de Israel. Y bendito sea Dios, pasó eso, porque nosotros los que no somos del pueblo de Israel, lo que se llama gentiles antes de alcanzar la salvación, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer que vamos para ese reino.
Y el reino en misterio ya lo estamos disfrutando todos. Quienes tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya tenemos el reino de los cielos. Miremos un momentico, por favor, Isaías 9, 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Y dice, porque un niño, ¿me ayudan a leer, por favor? Con eso si me equivoco no se nota. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora definamos gozo versus la felicidad. Ya hablamos, ya dijimos que la felicidad es efímera, la felicidad nada que ver, la felicidad no existe. No nos hagamos falsas expectativas, porque alguien puede estar muy enamorado. ¡Ay! Voy a ser feliz cuando me case, carreta. Estoy feliz por los 2 primeros meses y después carreta. Entonces, la felicidad es el gran sueño de todos los seres humanos. Pero Jesucristo enseñó que no existe felicidad sino en el reino de los cielos. El libro de Eclesiastés, Salomón escribió, en los 12 capítulos que Salomón escribió, dijo, él hablaba de una situación y terminaba de decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y es cierto, todo es vanidad. Pero eso que el Señor ha reservado para nosotros no es vanidad, es espiritualidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sigamos. Yo tengo que amarrarme un poco al texto, porque Dios durante la preparación de este sermón habló muchísimo. Por eso les digo, no me va a alcanzar el tiempo. Son 9 bienaventuranzas. Preparé las 9 bienaventuranzas, las 9, con toda la Biblia. Y Dios me es testigo. Separé las citas bíblicas, pero les cuento una historia. En el culto de las 7 de la mañana, el tiempo me dio para 2 bienaventuranzas y un poquitico de la otra. Entonces, digamos, yo voy a hacer una trampa, que esta es la parte 1. La parte 2 la pueden ver conmigo en privado. Con mucho gusto, en mi casa está la orden, podemos hacer un buen estudio de las bienaventuranzas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en Lucas 12, versículo 15, en la parte B, dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto significa que lo terrenal, lo material, lo que vemos aquí, lo que tenemos aquí y todo lo que estamos viendo, no nos va a dar felicidad. En el Sermón del Monte, en 111 versículos que hay en los capítulos 5, 6 y 7, que se llaman el Sermón del Monte, nosotros tenemos que ver con toda claridad cuál es el deseo del corazón de Dios para nosotros como sus hijos. Para los nuevos que se hacen hijos de Dios, los que vinieron hoy por primera vez, hacerse hijo de Dios es un verdadero gozo. ¿Por qué? Porque ese gozo es el que nadie nos puede quitar. Las cosas terrenales desaparecen y adiós pampa mía. En estos 111 versículos que ya les dije están en estos capítulos, encontramos toda la sabiduría que todos y cualquier creyente debería saber, entender, comprender, apropiarse para su vida. Cuando tengamos la oportunidad de volver a hablar, por ejemplo, de qué es ser sal o de qué es ser luz, pues vamos a entenderlo mejor para quienes no lo hayan entendido. En la porción que acabamos de leer encontramos esos 12 versículos, de los cuales 9 inician con la palabra bienaventurado. A mí me dio por decirles estatutos del gozo. Entonces, Mateo 5,
Mateo 5, que acabamos de leer. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús estaba hablándole a los fariseos, a gente demasiado religiosa, a gente convencida de que estaba haciendo muy bien. Estaba hablándole a aquellos que se creían que sabían toda la ley y la aplicaban como los mejores. Estaba hablándole a gente religiosa, estaba hablándole a gente hasta grosera con Dios porque se creían más que Dios. Eso fue lo que les molestó a los fariseos. Se enojaron con el Señor. Por eso fue que lo persiguieron, porque no les gustó la palabra que Jesús estaba dándoles. Con eso que Jesús les estaba diciendo en todo el sermón del monte, es como si el Señor hubiera sacado la mano y tenga un cachetadón para que aprendan a escuchar espiritualmente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que escuchar espiritualmente. Por eso les dije, no miren la predicadora y jamás miren a quien se para aquí. Miren a Jesucristo que en toda la palabra nos dio sabiduría. Yo no puedo entender muchas cosas en la iglesia, no las puedo entender. No estoy hablando de que no puedo entender la Biblia, no puedo entender muchas cosas de nosotros los cristianos. Entonces, mientras Jesús pronunciaba estas palabras, esta gente estaba completamente alborotada. Hubo caras, muy malas caras en el primer sermón. Yo tengo una voz demasiado enfática, una voz de sargento, es una voz de militar, lo siento, es la voz que Dios me dio. Y sin embargo, el pastor de esta iglesia dice que yo no canto porque no tengo voz para cantar. Bueno, no canto, pero predico. ¿Listo? Vamos a mirar entonces cómo podemos entrar al reino de los cielos. Cada uno cuando aceptó a Jesús en su corazón, cada uno de nosotros cuando, perdón las expresiones, cuando nos dio la gana, porque muchas veces nos predican, y yo fui una. El Señor se tardó 41 años conmigo. 41 años se tardó conmigo. Y no sé con cada uno de ustedes cuánto se habrá tardado, pero el Señor es paciente para con todos. El Señor siempre está ahí, pendiente, que nosotros obedezcamos. O como dice una niña que tuve en escuela dominical, que hagamos caso. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya se me cercó la garganta. Entonces, en estas poquitas palabras, bienaventurados los pobres en espíritu, entendamos que la pobreza en espíritu es diferente a la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu, de espíritu, es una persona pusilánime. ¿Qué es pusilánime? Una persona, pobrecita yo. ¿Conocen gente así? Pobrecita. Nadie se compadece de mí. Es aquellos que están buscando siempre que los conmisere y se autoconmiseran descaradamente delante de Dios. Eso es una vergüenza. Eso es lo que yo no entiendo. Teniendo nosotros esa maravilla de haber sido elegidos para el reino de los cielos, ¿cómo nos estamos sintiendo pobres de espíritu? Entonces, miremos a ver bíblicamente qué es ser pobre en espíritu. Nosotros sí que necesitamos en estos casos Espíritu Santo para que nos cuente, para que nos ayude, para que nos muestre, para que ilumine. Por eso en la oración decíamos que el Espíritu Santo obre sobre nosotros para que traiga luz. Eso es lo que necesitamos, luz. En esta bienaventuranza, o podemos decir que esta bienaventuranza es una clave. Hagan de cuenta, es la llave que nosotros metemos en la cerradura y que al girarla tenemos la posibilidad de abrir la puerta del reino de los cielos. Esta primera bienaventuranza. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? La palabra pobre ofende, molesta, la gente se choca cuando le dicen la cosa con verdad.
como quiera que se la digan desde el púlpito, fuera del púlpito, pero la gente se choca. Y eso es bueno, porque si se choca es porque hay algo que hay que corregir, ¿de acuerdo? Entonces, el evangelio precisamente implica que por el Espíritu es cada uno de nosotros. Si nosotros reconocemos que no tenemos nada, nada, nada y nada es nada que ofrecerle a Dios. ¿Quién de nosotros aquí? Levante la mano y le voy a dar un chicle al que tenga aquí algo para ofrecerle a Dios. ¿Qué tenemos para ofrecerle a Dios? Yo quiero escuchar a alguien que diga, yo, ¿qué tenemos para ofrecerle a Dios? Oiga, ustedes no hemos podido entrar en materia. ¿Saben qué tenemos para ofrecerle a Dios? El gozo de obedecer. Si estamos siendo gozosos, le obedecemos. Bueno, entonces voy a ceñirme al texto porque hay cositas que tengo que ser puntual. Yo no puedo dejar esto a la palabra mía. Entonces dice, leamos Deuteronomio 8, 1 al 10, que eso nos ayuda un poquito más. Unánimes y juntos. ¿Estamos listos? Leamos. Unánimes juntos. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos y de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Amén. La pobreza de espíritu, mis hermanitos, no tiene que ver con las riquezas o las posesiones materiales. Ya vimos aquí qué es lo que nos está prometido. Nuestros ojos físicos y nuestra mente finita no es capaz de dimensionar exactamente lo que es el reino de los cielos. Pero aquí le describió al pueblo de Israel, cuando el Señor le dio al pueblo de Israel toda esta instrucción, se la dio primeramente porque amaba al pueblo de Israel. Así fuera contumaz, rebelde, desobediente, fregado, y molestaba como un tenaz. Siempre se estaban quejando. Entonces estamos hablando de que los pobres en espíritu son aquellos que tienen una actitud en la que reconocen a Dios como lo único real y verdadero. ¿O no? Dios es lo único real y verdadero que nosotros tenemos. Podemos amar mucho la familia, podemos amar mucho las propiedades, podemos amar todo lo que ustedes quieran en esta tierra, pero lo único real y verdadero que tenemos se llama reino de los cielos, y en el reino de los cielos habita Dios. De manera que cada cosa tan rica, qué cosa más sabrosa que poder disfrutar de la presencia de Dios ahí, donde Él la prometió. Bueno, el cristiano verdadero debería
debería tener una actitud de reverencia, ¿sí? Debería tener una actitud de honra y de gloria en todos los eventos de su vida frente a Dios. Debería estar completamente convencido y persuadido de que lo que Dios espera de nosotros es justamente eso. A mí, ¿para qué me serviría tener el jet o el jumbo, así sea el almacén nada más? ¿Para qué me sirve eso? Si me voy de aquí y no me llevo absolutamente nada. Entonces, nosotros en Lucas 16, versículos 19 al 31, que se los dejo de tarea para que lo lean bien juiciosos, porque como el tiempo no me da mucho, se lee o nosotros leemos en este pasaje la historia de Lázaro y el rico. Y hace muy poquito en la capacitación para los que quieren dar la vida, lo vimos y lo entendimos con más claridad que otras veces. En esta porción bíblica, lo que tenemos que aprender es que un verdadero creyente tiene dos alternativas. Dos. Una de dos. O está dentro del reino o está fuera de él. Porque a los tibios los vomita Dios de su boca. Porque ni frío ni caliente. A los tibios los vomita. Si yo tengo un pie por fuera de la plataforma y otro en la plataforma, tengo una de dos alternativas. Si no asiento este pie, me voy de bruces. O como dijera en otra época, no lo voy a decir porque, como dice el pastor, me da pena. O me quedo sobre la plataforma. Miren, hijos, esto de realmente entender que el reino de los cielos es lo único que tenemos, es lo único real, porque también podemos tener reino del otro, ¿sí? Satanás ofrece el pecado, ofrece felicidad, ¿sí? Y Satanás tiene un reino. Y allá es donde van a ir a dar todos aquellos que no hicieron caso. Entonces, no echemos más carreta y sigamos. El Salmo 2, versículo 12b, habla de confiar en Dios. El Salmo 40, versículo 4, habla de poner nuestra confianza en Dios. El Salmo 146, 5, habla de que el pobre en espíritu es alguien que reconoce que sin Dios no es nada, no es nadie, tiene que reconocer a Dios. El cristiano verdadero debería tener esa actitud que tuvo el pobre en la parábola del pobre y el rico. La palabra pobre ofendió muchísimo a los fariseos. La palabra pobre los dejó como, a ver, como tan humillante pero a la pobreza que el Señor Jesús se quería referir era a eso, precisamente a la pobreza de espíritu. Isaías nos lo dice con un poco de sabiduría. Me encantó cuando me encontré con este versículo. Isaías capítulo 57, versículo 15. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde en espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nosotros en Voluntad de Dios también aprendimos, los que han visto Voluntad de Dios, también aprendimos en el capítulo 66, versículos 1 y 2, que amar la palabra de Dios y temblar ante ella, esa es una actitud de un pobre en espíritu. Vamos a mirar Apocalipsis, capítulo 3. Si tienen hambre, les tocó aguantársela. Capítulo 3, versículos 14 hasta el 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Me hicieron mala cara en el primer culto por eso. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso los invité a que leamos juntos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y que unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Me vuelvo a ceñir al texto de nuevo. Necesitamos venir a la presencia de Dios. Pero no es venir aquí. Venir a la presencia de Dios y aprender a contemplarlo en toda su grandeza. Nosotros somos muy livianos con lo que tiene que ver con Dios. Y nos sentimos regañados cuando nos dicen eso, pero somos muy livianos. Somos unos sinvergüenzas. Aprender a contemplarlo en toda su grandeza, en toda su riqueza y en toda su santidad. Por consiguiente, eso nos lleva a otro punto. Necesitamos ser santos como Dios es santo, porque es un mandamiento establecido en la palabra, ser santos. No santurrones, no espiritualoides, no groseros y mentirosos con Dios, porque no estamos engañando a Dios, nos estamos engañando nosotros y estamos haciendo empanadas para el diablo. Entonces necesitamos escuchar atentamente la voz de Dios y obedecerla, porque es que muchos escuchamos, algunos oyen, pero no obedecemos. No obedecemos. ¿Da un trabajo hacer caso? Bueno, necesitamos ser reverentes, darle a Dios la honra, la gloria y el honor. Necesitamos dejar de alimentar los deseos de este mundo. Necesitamos alimentar con mayor vehemencia nuestro espíritu, porque en la medida en que nosotros estemos alimentando permanentemente nuestro estudio, es como cuando llenamos el vaso y salimos y podemos regar ese vaso en otras personas. Podemos compartirle a otros. Aquí se nos ha predicado mucho acerca de hacer discípulos. No es ir y decirle, Cristo te ama, y pare de contar. No, hacer discípulos según Mateo 28 es ir allá donde ellos, buscarlos, anhelarlos, ir por ellos. Y si es necesario, alguno de ustedes vino con nariguera, de los nuevos, los que están hoy aquí por primera vez, alguno vino forzado, alguno no. Vinieron porque hubo alguien que les predicó, porque hubo alguien que los insistió, porque hubo alguien que los amó. ¿De acuerdo? Necesitamos alimentar nuestro espíritu. Necesitamos pedirle a Dios, esto sí que es bien importante, me encantaría que estuvieran tomando nota. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a vernos tal cual somos. Nosotros, dice Pablo, no me acuerdo si es en Romano porque no me sé toda la Biblia, creo que es en Romanos que dice que nosotros nos miramos a un espejo y cuando volteamos la espalda yo ya ni me acuerdo cómo me maquillé hoy. Así estamos mirando a Dios. Qué malo. Qué malo. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a vernos a nosotros mismos tal cual como somos. Tal cual somos delante de Él. En la medida en que nosotros logramos, ¿sí? En esa medida en que logremos vernos como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? A ver, ¿quién me dice entre los participantes en este culto, cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios?
¿Sí ven? Y seguimos cayendo en lo mismo, y seguimos cayendo en lo mismo, y seguimos cayendo en lo mismo. Porque no nos sentimos justificados. Nosotros en esta tierra nacimos aquí, en esto que es perecedero. ¿Para qué? Para ser justificados, perdonados, salvos, santificados, y después vamos a ser glorificados. ¿Queremos ser glorificados? Hagámosle, tenemos que hacerlo. Él quiere transformarnos, siempre ha querido transformarnos, y quiere producir en nosotros el resultado que nos permite entrar gozosos al reino de los cielos. La pobreza en espíritu es una vida completamente rendida a la voluntad de Dios. Mire, hermanos, iglesia, nosotros somos unos hipócritas. Decimos ser y no nos acercamos ni siquiera 1 milímetro a la realidad de lo que deberíamos ser. Y esta bienaventuranza a mí me enseñó que estoy corta todavía, que no he hecho ni siquiera una parte así de chiquitica de lo que Dios espera que nosotros hagamos. No es que Dios nos necesite, porque Dios no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Pero nos puso aquí y nos dio a su Hijo y nos amó con amor eterno para que nosotros amemos a otros con amor eterno, pensando en que otros lleguen. ¿Cuántos de ustedes aquí sufren, lloran y padecen profundamente porque sus familiares aún no proceden al arrepentimiento? Eso da una mella tenaz, ¿o no? O yo estoy aquí en algún error o diciendo algo que no es. Desafortunadamente nosotros estamos quedándonos flacos, cojos. Nosotros no estamos haciendo como Dios espera que hagamos. Es decir, no le estamos poniendo la pasión que Dios espera que nosotros le pongamos. Porque es a Él al que le rendiremos cuenta, no a los hombres, no al pastor de la iglesia, no al coordinador de coordinadores. Yo no sé, no es a los hombres a quienes les damos cuenta, es a Dios por nuestro espíritu. Esta bienaventuranza nos llena a nosotros de la convicción, nos tiene que llenar de la convicción de que nosotros debemos y tenemos que estar completamente comprometidos con Dios. Si no hay compromiso, el que no ama no tiene compromiso. De manera que hay que examinarse respecto del compromiso. Santificado, se me fue el tiempo. Bueno, miremos Mateo 5:4 a ver si alcanzamos a verlo, así sea tangencialmente un momentico, porque el tiempo se nos fue. ¿Qué dice Mateo 5:4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza está estrechamente unida. Es como los que tienen llaveros, saben, la llave no puede ir por ahí, ¿cierto? Va colgando de alguna cosita. Esta bienaventuranza de Mateo 5:4 y la primera bienaventuranza están completamente ligadas, están unidas. Porque yo pregunto, ¿los ricos lloran? También lloran, ¿cierto? Pero los pobres lloran más. Eso sí estoy absolutamente seguro. Los pobres lloran más. Dice entonces, llorar es una actitud de clamor con lágrimas delante de Dios. Refleja una actitud de búsqueda anhelante, muestra una actitud que refleja un genuino arrepentimiento. Es la actitud de un pecador al que le duele haber ofendido a Dios. Isaías 61, por favor. Vamos a Isaías 61. Versículos 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová,
para gloria suya. Cada uno de ustedes tiene un nombre y un apellido, algunos solamente un apellido, otros dos apellidos. A mí me gustaría tener, antes de niño, tener el apellido Plantío de Jehová. En otras palabras, ya sé que tengo el apellido de Jesús. Sí, porque soy salva. Y cada uno de nosotros debería tener esa misma conciencia. ¿Sí? Luego, cuando nosotros leemos la palabra y entendemos espiritualmente lo que la palabra nos quiere hablar, es donde nosotros logramos experimentar el verdadero gozo de la plenitud de la existencia de la que tanto se habla, sobre todo en Palabra Viva. Entonces, en esta lectura que acabamos de tener, vemos que el profeta vio quién era el Mesías. Y en Lucas 1, cuando leemos la anunciación de Jesús en Lucas 1:31, el ángel le dijo a María que él sería ¿qué? Eso que el profeta había dicho, es decir, venía a consolar a los que leímos. Bueno, hay diferentes tipos de llanto. Todos los que hemos perdido un ser querido, 1, 2, 3 seres queridos, cuando nosotros perdemos a alguien de la familia hay un llanto doloroso, es una cosa que sale de aquí donde uno no sabe ni cómo, ni para qué, ni por qué, pero ya se fue, ¿qué hacemos? No somos eternos en esta vida. Salomón, en su libro, Abraham, en Génesis 23 nosotros leemos que Abraham lloró, Abraham lo tenía todo, sin embargo, se le murió la cuchita, y adiós pampa mía, también lloró. En el versículo más corto de la Biblia, que es Juan 11:35, leemos que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Luego, el llanto por el dolor o el llanto de luto que conocemos normalmente es un llanto que nos lleva como a clamar, Señor, ¿por qué? ¿Sí? Lloramos amargamente cuando se va alguien de nuestros familiares y aún amigos que nosotros amamos, nosotros lloramos cuando la gente se muere. Abraham lloró, el Señor lloró. Cuando se murió el Lázaro, el Señor dijo, se le escurrió la lágrima y los otros dijeron, ay, cómo lo amaban. Pero por detrás de él estaban diciendo, ay, ¿por qué no vino y lo curó? Porque así somos. Así somos. El Señor nos levantó a Lázaro porque él tenía un propósito para que Dios se glorificara en esa manifestación de la resurrección de Lázaro. ¿Listo? Bueno, también hay llanto por el desaliento en el ministerio. A veces hacemos. Y hay gente mala. De verdad que nosotros los seres humanos somos bien malos. Pablo le escribió a Timoteo diciéndole que él entendía su llanto, porque Timoteo lloraba. La Biblia no nos dice si lloraba porque estaba desalentado en el ministerio o lloraba porque ya se había despedido de Pablo y sabía que no lo iba a volver a ver. Era el segundo viaje misionero, se despidieron y para estar más seguros, consulten, eso lo pueden leer en 2 Timoteo, capítulo 1, 3 y 4. Bueno, iglesia, la obra del Señor exige mucho valor. Tenemos que ser muy valientes. Hemos sido gallinas, hemos sido cobardes. Nosotros tenemos la oportunidad de hablarle al gerente de la compañía y decir, no. A él no, porque él es rosacrucista. A mí no me importa lo que sea. Yo solo sé que es creado por Dios y que debo ir y predicar. Punto. La obra del Señor exige valor, exige coraje, exige entrega. ¿Quieren que les cuente? Trae muchas lágrimas. Trae muchas lágrimas. Cuando nos hemos desgañitado en un grupo de estudio o el predicador se desgañita aquí, hablando la palabra, y vemos que la iglesia peca, dice uno, no puede ser. O entró por una oreja y salió por la otra, o ni siquiera entró por una oreja, sino que se resbaló. Malo eso, muy malo. Entonces, nosotros tenemos en Lucas 7:37, vamos a leer Lucas,
ya para terminar, porque el tiempo me acosa, me quedé en la cuarta parte del sermón. Leamos Lucas 7, 37 y 38. Que nos tenemos muy mal acostumbrados. Tenemos que terminar a la hora porque los de afuera se aburren y los de adentro tienen hambre. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía de perfume. Imagínense, imagínense. Este fue el llanto de esta mujer. Fue un llanto de gratitud, de alabanza, de adoración a Dios por todo el perdón que ella había recibido de Dios. Algunos de los que la vieron ni siquiera se enteraron de que ya había sido perdonada, pues igual le importaba solamente a Dios y a ella, ¿no? Y la criticaron por eso. Pero esta mujer lo que quería era testificar delante de todos aquellos que estaban presentes, lo que Dios había hecho en su vida, lo que Dios había hecho en ella. Fue la actitud de ese que llora porque ha conocido el amor y el perdón de Dios. Tengo que saltarme el resto de toda la predicación porque aquí el tiempo no me dio, pero vamos a hacer una reflexión. Iglesia, les pido el favor de que se paren, se pongan en pie. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta seguridad, en este momento. Vamos a ponernos como en orden. Ser pobres en espíritu y llorar no solamente por el pecado nuestro, sino por el pecado ajeno es un compromiso que nosotros tenemos que hacer todos los días delante de Dios. Entonces voy a preguntar una cosita para que ustedes no me la contesten a mí, se la contesten a ustedes mismos. ¿Estamos siendo pobres en espíritu, iglesia? Lloramos por el pecado ajeno. Nosotras las mamás lloramos amargamente cuando los hijos están metiendo la pata, cuando el marido se hace el majadero y nos pone cuernos, cuando nos roban una propiedad, cuando alguien regaña a alguien o atracaron a algún familiar y eso es mucho desgraciado porque hizo eso. Nosotros lloramos por todo en esta tierra, pero no estamos llorando por lo que realmente tenemos que llorar. Es una lástima que el tiempo no dé, pero los invito, si están interesados, mi casa está a la orden, podemos hacer un chévere estudio sobre las bienaventuranzas, porque en el libro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas para la iglesia, para nosotros, para los redimidos, para los salvos, para los que amamos a Dios. Entonces, ¿estamos llorando por el pecado nuestro y el del ajeno? ¿Y el ajeno? ¿Nosotros estamos cumpliendo con alguno de esos punticos? ¿Cierto que no? Bueno. Yo quiero preguntar, ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Si nos habla el Señor con tanta claridad y nos habla aún a través de las piedras y no lo entendemos. Entonces yo pregunto, ¿por qué somos tan livianos en todo lo que tiene que ver con Dios? Que Dios nos dé dominio propio. Bueno, nosotros tenemos, o mejor, ¿por qué no hemos entendido que no somos eternos en la tierra? Ay, recorcholis, si entendiéramos que no somos eternos aquí, estaríamos trabajando más por el reino de los cielos. Estaríamos haciendo más por el reino de los cielos. Y perdonen, iglesia, yo tiendo a ser así, porque yo soy hija de militar y a mí me criaron así. Por eso no soy tan amada, pero me ama Dios, que fue el que me dio el carácter. ¿Por qué estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo
Bueno, hoy por hoy estamos aprobando todo lo que se le ocurra al mundo, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nosotros mismos. Y lo aprobamos. Ay, ¿por qué estamos viendo el pecado, iglesia, aún dentro de la iglesia? Aún dentro de la iglesia estamos viendo el pecado y nos hacemos los de la oreja gacha. Aquí no pasa nada. ¿Por qué aceptamos la falta de honra, honor y gloria a Dios, oído iglesia, y al que le caiga que se lo vista? ¿Por qué nosotros dejamos de honrar a Dios? Mire, se ha vuelto una costumbre maluca, horrible, horrorosa, y si le cae a usted me muero la pena. No le voy a decir que me perdone, no le voy a decir que sus disculpas, no le voy a decir, porque es que Dios me puso aquí para decir, ¿por qué estamos llegando al culto a mitad de culto? ¿Por qué no rendimos el culto en espíritu y en verdad como Dios espera que lo hagamos? ¿Por qué somos tan tibios? ¿Por qué estamos siendo tan infieles cuando Dios nos lo da todo, toditico, tico, porque Él no se queda para Él con nada? ¿Por qué estamos actuando así? ¿Por qué nosotros estamos tratando la iglesia? Iglesia, escuche. ¿Por qué tratamos este lugar donde rendimos el culto como la sala de la casa nuestra? Incluso es mucho más sagrada la sala de nuestra casa que el lugar donde rendimos culto. Esto no es religiosidad, iglesia. Esto es un llamado a que nosotros tengamos real conciencia de que hemos de respetar a Dios, hemos de respetarlo, hemos de amarlo, hemos de hacer las cosas decentemente y en orden. Entonces, iglesia, si les cuento la retahíla que les traía, pues terminan diciendo, apague y vámonos, porque no servimos. Entonces, el reino de los cielos es para aquellos que pueden tener la entereza de reconocer que no lo merecemos y que sin embargo Dios en su generosidad todos los días nos está dando otra oportunidad, más oportunidad. Nos habla, nos dice, nos espera, nos ayuda, nos da todo lo de Él, todo lo de Él. Entonces tenemos que examinar cada acto de nuestro proceder delante de Dios. Es necesario que veamos cada una de las bienaventuranzas con los ojos con que Dios las vio y Jesucristo las predicó. Nosotros cuando estemos delante de Él cara a cara, si no hemos tenido en cuenta cada parte de su palabra, va a haber entre nosotros mismos llorar y crujir de dientes y va a ser tan tarde que no hay nada que hacer. ¿Qué haremos entonces? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Yo lamento muchísimo no haberle podido compartir, Señor, a la iglesia la totalidad de las bienaventuranzas, Señor. Pero tú sabes, mi Rey, que en cada bienaventuranza o por cada bienaventuranza, Señor, hay material suficiente para predicar todo un día y nos sobraría, Señor, material para predicar en la noche. Te quiero pedir perdón, Señor, por todo lo que estamos haciendo mal. Te quiero pedir perdón, Señor, porque aún no tomamos conciencia de que el reino de los cielos es lo único real y verdadero. Te quiero pedir perdón, Señor, y no solamente perdón, sino ayuda tuya de tu Santo Espíritu, porque ya tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, Padre. Y sin embargo, Padre, estamos haciendo para el mundo. Padre, que seamos merecedores, que veamos espiritualmente, que entremos gozosos al reino de los cielos y que tú, Señor, puedas galardonarte y glorificarte, Señor, en la obra que nosotros hagamos por nuestro espíritu y por el espíritu de todos aquellos que hoy necesitan tanto. Padre, que sea un desafío para nosotros, que en el próximo culto que vengamos a rendirte, por lo menos cada uno de nosotros traiga una persona nueva, una persona que quiera conocerte, una persona a la que le hayamos compartido y a la que queramos discipular, Señor, para mostrar tu gloria, tu reino y tu santidad. En el nombre de Jesús oramos dándote gracias, Señor, porque tú nos lo has dado todo y nosotros hemos sido tacaños. En el nombre de Jesús, amén.